Hola, hola, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. Hoy en esta lección importante, bueno, en realidad todas son importantes siempre, el tema que vamos a abordar hoy es sobre la historia de un discípulo, un joven discípulo llamado Timoteo. El joven Timoteo. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas palabras se las dio Pablo a Timoteo, porque Pablo vio que Timoteo era una persona consagrada y podía estar en el ministerio. Uno que no desmayaba frente al sufrimiento y la persecución y que estaba dispuesto a ser enseñado. Esas características fueron las que vio Pablo en Timoteo. Una persona consagrada, no desmayaba aunque hubiese persecución y estaba dispuesto a ser enseñado. No era una persona orgullosa, sino que estaba dispuesto a aprender. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este joven Timoteo y cómo acompañó a Pablo en misiones. En las lecciones pasadas vimos que Pablo fue primero a Derbe, luego a Listra, donde había un discípulo. Ahí fue donde conoció a Timoteo. La mamá de Timoteo era una creyente judía, pero su papá era griego. Los creyentes, los hermanos de Listra e Iconio, tenían un buen concepto de Timoteo, porque veían que era un chico de buen testimonio. Y bueno, Pablo quiso que él los acompañara en el viaje que iban a hacer, un viaje misionero. Pero porque, bueno, debido a los conflictos que habían de la circuncisión, si era bueno o era malo y eso, o sea, si era necesario o no era necesario, como los judíos sabían que al enterarse que Timoteo tenía a su papá griego, entonces iban a criticar si no estaba circuncidado. Entonces Pablo, bueno, por prudencia le dijo a Timoteo que se circuncidara antes de salir. Y bueno, después de allí ellos fueron de ciudad en ciudad enseñando a las personas que pues se fortalecieran en la fe, y así iba creciendo el número de creyentes. Pablo y Silas viajaron a la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había dicho que no predicaran la palabra en Asia en ese tiempo. Luego llegaron cerca de Misia y fueron hacia el norte de Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo que allí no predicara, así que se fueron hacia Misia y luego a Troas. Vemos que es importante ver que cuando el Espíritu Santo nos dice que no vayamos a un lugar, debemos obedecer e ir al lugar donde Él quiere que vayamos. No es que sea malo predicar, sino que Él sabe dónde hay mayor necesidad. Ahora, cuando Pablo estaba en un lugar, ¿verdad?, ya cerca de... iba viajando y estaba cerca de un mar, el mar Mediterráneo, y allí en una visión vio a un hombre de Macedonia que le decía, o sea, rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él entendió que pues debían de ir a aquel lugar, porque Dios quería que allí se predicase el evangelio.
Entonces, bueno, estos tres, Sila, Timoteo y Pablo, se dirigieron a predicar el Evangelio y enseñar la palabra. Ahora bien, ¿después qué pasó? Luego, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Filipos. Dice que un día estaban predicando y una mujer en Tiatira llamada Lidia, ella vendía púrpura, telas de púrpura muy costosa, y ella, pues, escuchando la palabra de Dios, abrió su corazón y lo aceptó, lo que los apóstoles decían. Ella y los de su casa fueron bautizados. Dice que ellos, pues, quiso hospedarlos en su casa porque se sentía muy agradecida por la palabra de Dios recibida. Y en cierta oportunidad, cuando ellos estaban haciendo su misión, se encuentran estos discípulos con una mujer esclava que era divina. Ellos iban a un lugar a orar y resulta que esta mujer decía que esta mujer iba detrás de los discípulos diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, han venido a decirles cómo ser salvos, y varias cosas. Un día, otro día, y Pablo se molestó y dijo: mira, ya va. Un día de eso se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese momento el demonio salió. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Dice que la influencia de esta mujer en realidad era un instrumento de Satanás, y su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Y pues la intención de Satanás era mezclar sus engaños con verdades y así estorbar el mensaje, la obra de los apóstoles. Esto deshonraba el Evangelio porque muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo espíritu de Satanás. O sea, toda una controversia. Entonces dice que, bueno, los jefes, las personas que eran dueños de esta mujer, al ver que esta mujer había perdido ese don, entre comillas, ese espíritu, ¿no?, que le permitía predecir, entre comillas, el futuro, ese espíritu de adivinación, dice que, bueno, se fueron en contra de Pablo y Silas. Incluso influyeron a todo ese lugar para que pudiesen, pues, apresar a los discípulos. Levantaron un poderoso clamor contra los siervos de Dios, llevaron a los apóstoles ante los magistrados, lo acusaron, alborotaron la ciudad porque decían que ellos predicaban ritos y cosas que estaban en contra de los romanos, y con toda esa turba, pues lamentablemente a los discípulos las autoridades les desgarraron los vestidos, ordenaron que fueran azotados y los echaron a la cárcel. O sea, los azotaron con varas de madera y los apresaron, y de paso le pusieron un cepo en los pies para que no se escaparan. Entonces, bueno, vemos como todas estas cosas que el enemigo puso para perturbar la obra que estaban haciendo los discípulos. Allí en la misión, más adelante nos dice que después que los golpearon, los apresaron, pues los discípulos estaban allí a medianoche cantando, orando, cantaban himnos a Dios, oraban y eso.
Y los prisioneros que estaban en las otras celdas también los escuchaban. Y de pronto hubo un gran terremoto. La cárcel se sacudió hasta los cimientos, o sea, las columnas, todo. Y todas las puertas se abrieron de golpe. Todos los prisioneros, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Entonces, ante esa situación, el carcelero se preocupó y wow, se iba a matar cuando Pablo le dijo, no, todos estamos aquí, porque él dijo, nada, huyeron los presos, ahora se abrieron las puertas, voy a ser muerto. Y entonces, después que habían escuchado la palabra de Dios, de lo que le había dicho Pablo acerca de Jesús, este carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, fíjense todo lo que pasó. Ellos se sorprendieron, estos presos, de que aunque tenían frío, hambre, tortura, podían aún así cantar himnos a Dios. ¿Quién era ese Dios? ¿Y cómo los liberó? Resulta que los ángeles fueron enviados a visitar a la cárcel. Y al llegar, la tierra tembló. Todas esas pesadas cerraduras de la cárcel, las puertas, fueron rotas. Las cadenas, los grillos, todos cayeron. Y hubo una luz que inundó esa prisión. Entonces vemos que, bueno, fue de bendición, aun cuando estaban en esa situación difícil, heridos, adoloridos, siendo injuriados, los discípulos pudieron llevar la palabra de Dios a estas personas que estaban alrededor. Ahora, después, al día siguiente, los funcionarios de la ciudad, los magistrados, estaban aterrados por el terremoto. Y cuando supieron lo que había pasado, que, oye, el terremoto, que estos discípulos lo que hacían, que cantaban y todo, dijeron, bueno, suelten a estos apóstoles. Pero Pablo dijo, no. Después que nos asustaron públicamente, sin ser condenados, sin hacer un juicio antes, nos echan a la cárcel, aun cuando nosotros somos hombres romanos. Y ahora nos quieren sacar de manera secreta. No, que vengan ellos mismos a liberarnos y a darnos una explicación de lo que está pasando. Entonces, claro, ellos se atemorizaron y dijeron, no, o sea, nos pueden denunciar contra el emperador. Vamos a hablar con esta gente, ofrecerles disculpas. Y los sacaron personalmente de la cárcel y les rogaron que se fueran de la ciudad. Porque los magistrados temían que la influencia de los apóstoles sobre el pueblo y también el poder que había intervenido en favor de estos hombres inocentes, pues, fuera a perturbar allí el poder político que ellos tenían. Entonces, a todas estas entendemos en esta lección que el joven Timoteo fue un instrumento de bendición. Vemos como una persona joven Dios puede usar para predicar el evangelio, para aprender. Dios quiere usarte a ti como instrumento. Dios quiere que seas, aunque seas joven, puedas dar ejemplo a los discípulos, a los creyentes, con tu testimonio, como lo decía al principio, con tu conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y así, pues, está dispuesto a aprender ese espíritu humilde que tenía Timoteo. Lo ayudó mucho, ¿no? Poder ser compañero de viaje, compañero de misión del apóstol Pablo y de Silas. Entonces, Dios está buscando Timoteos hoy, personas que quieran aprender, personas que sean de amor, de fe, de perseverancia en los caminos del Señor, y que no tengan miedo que aunque sea un difícil camino, el cristianismo, puedan avanzar, seguir adelante y que quieran predicar el evangelio también. Entonces, si tú quieres ser ese Timoteo, esa Timotea,
Ora y pídele a Dios que te ayude a crecer y a poder predicar en el lugar donde te encuentres. No importa que seas mayor, si no eres joven, Dios también te puede usar para la predicación. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte para encontrar fácilmente estos videos.